Hola, hoy vamos con otra elaboración de panadería o bollería. En este caso, bollería, de esas cosas que aprendemos en nuestros cursos del ciclo de panadería y bollería. Vamos a hacer donuts, rosquillas americanas. Depende de quién lo diga, serían donas, donuts, donuts. Vamos a dejarlo con que veáis la elaboración y el remate, os vais a quedar súper sorprendidos. Entenderéis por qué tienen esa rayita en el medio que yo no sabía por qué era. Muy bien, pues para hacerlas vamos a necesitar 500 gramos de harina de fuerza, 75 gramos de azúcar, un par de pieles de limón, bien peladitas, perdón, de naranja, bien peladas, sin nada de parte blanca, 15 gramos de levadura prensada fresca, una cucharadita de vainilla, una cucharadita de sal y un pellizquito de nuez moscada rallada, 3 huevos, 2 yemas, 110 gramos de agua y 100 gramos de mantequilla bien fría. Así que, mientras no la utilizo, la voy a guardar en la nevera. Y empezamos. Lo primero, vamos a pulverizar el azúcar con las 2 pieles de naranja. Vamos a poner en el vaso. Y vamos a pulverizar 15 segundos a velocidad 10. Ya tengo perfectamente integrada la naranja con el azúcar. Voy a bajar el azúcar que me quedó por aquí. Y vamos a añadir todos los ingredientes excepto la levadura y la mantequilla. Huevos y las yemas, agua, vainilla, sal y nuez moscada. Perfecto. Me queda pendiente la mantequilla y la levadura. Y ahora voy a programar función amasar 8 minutos. Función amasar. Tan simple. Voy a añadir ahora, ¿veis cómo va la masa? Pues ahora añado la levadura. El motivo de poner la levadura a mitad del amasado es para que no empiece a fermentar desde el principio. Así va a ir fermentando poco a poco. Y añadimos también la mantequilla para que se incorpore ahora, si no la mantequilla se habría derretido demasiado. Y vamos a programar de nuevo 8 minutos. Función amasar en cualquiera de los modelos. Una vez terminados los 8 minutos, vamos a sacar la masa y la vamos a dejar reposar unos 20 minutos aproximadamente para dejar que se desarrolle el gluten. Tapamos con un pañito y 20 minutitos. Calcular. Transcurridos los 20 minutos, ya tenemos aquí la masa reposada, ¿veis? Y he puesto un poquito de harina por aquí, un poquito más por allí, porque la vamos a estirar hasta que tenga un grosor aproximado de unos 8 milímetros. Con este reposo se ha desarrollado el gluten y ahora, sin mucho más, lo que vamos a hacer es estirar. Vamos a estirar, voy a bajar un poquito.
Y ahora con estos dos cortadores haré la parte exterior y con este la parte interior. El agujerito del donut. Después los voy a sacar. Y los voy colocando sobre este papel. No los vamos a hornear, los vamos a freír, pero los voy a ir colocando aquí. Sigo y os enseño el resultado. Muy bien, pues ya tengo los donuts preparados. ¿Veis? Me ha salido aquí un montón. Todavía tengo por ahí los agujeritos por si los quiero también freír. Y lo que voy a hacer es dejar esta bandeja durante un par de horitas seguramente hasta que tripliquen su volumen. Tenemos que conseguir que sean de este grosor aproximadamente, como 2,5 centímetros más o menos. Y esta otra bandeja la voy a congelar. Lo voy a meter en el congelador tal cual, ahora mismo. En cuanto estén congelados los puedo sacar ya duritos y los meto en una bolsa, y cuando los quiera utilizar simplemente es descongelar, dejar fermentar y freír, y así ya tengo un 2x1, ¿vale? Así que ahora esperamos y ya lo veréis. Pues aquí están ya mis hermosos donuts preparados para freír, y lo que voy a hacer es cortar el papel haciendo cada uno una pieza para que sea mucho más fácil freírlos. ¿Veis? Lo haremos así. Y ahora os enseño la fritura y ya casi nos los podemos comer. Nos vamos a freír en abundante aceite de oliva, que esté a unos 180 grados, y vamos allá. Bueno, pues vamos a empezar a freír. Tengo aquí el aceite, ¿veis? En un cazo, lo pongo para que sea más cantidad de aceite y así no tengo que hacer mucha olla. Y voy a empezar, como veis, que los tenemos aquí en los papelitos, ahí. Y ahora en cuanto pueda ya sacamos el papel. Y dejamos dorar un poquito. Así. Hay que ir controlando la temperatura. Fijaos qué esponjoso, qué buena pinta. Ya. Escurrimos y sobre un papel ponemos ahí. Vamos a por el siguiente. Esperar a que se despegue. Ahí está. ¿Veis la raya? Que os decía, ya sé por qué se hace la raya ahora. Esa es la raya del donut. Y así voy a seguir con todos. Y ahora estoy haciendo los agujeritos, que también tienen derecho y me hace buena pinta. Hasta después los podemos rellenar.
Pues ya terminamos de freír. Ya veis, qué maravilla, ¿eh? Los agujeritos, ¿veis? Los he frito también y si queréis los podemos incluso rellenar. Pinchamos con una manga pastelera, con una boquillita y rellenamos de crema. Y así, estupendos. Porque veis que eran súper jugosos por dentro. Pero ahora yo voy a probar un donuts. Fijaos, qué pinta, ¿eh? Vamos a ver lo esponjoso que queda. Es una maravilla. ¿Lo veis ahí? Súper esponjoso. Así que vamos a probar. Riquísimo, riquísimo. Mucho mejor que los industriales, por supuesto, pero con ese saborcillo que recuerda a la bollería industrial, porque lo que queremos es que tenga ese sabor que os gusta de donuts, pero con los elementos que sabemos que son mucho más convenientes. Mantequilla de verdad, nada de grasas saturadas, harina buena y poco más. Un poquito de trabajo, eso sí. Si queréis, podéis hacer una glasa para glasearlos, rebozarlos en azúcar, un baño de chocolate. Yo creo que para mí esto es suficiente. Y os recuerdo que con la cantidad que hicimos todavía tengo otra bandeja en el congelador. Así que esto da un montón. Nosotros simplemente los sacamos del congelador, dejamos que fermenten 2 horitas aproximadamente, entre 2 y 3 horas, y a freír. Y bollería fresca para el desayuno o para la merienda, sin aditivos, sin conservantes y sin ninguna cosa artificial. Así que espero que os haya gustado y que aproveche.